La reforma electoral impulsada por el oficialismo llegó a la Cámara de Diputados y propone un rediseño profundo del sistema político en México. El discurso oficial plantea simplificar la representación, abaratar la política y fortalecer el voto directo. Sin embargo, críticos advierten que la reforma podría concentrar el poder en las mayorías y debilitar los contrapesos institucionales, afectando la representación de minorías y la capacidad de vigilancia electoral. El debate de fondo no solo es técnico, sino político. Eficiencia contra pluralidad, ahorro contra equilibrio democrático. En un contexto de alta polarización, la reforma reabre la discusión sobre quién organiza las elecciones y con qué reglas se disputa el poder. Esto es A la Yugular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a La Yugular. Y ahora sí que vámonos rápidamente porque este día estará llegando, si no es que ya llegó, la reforma, la tan esperada reforma electoral presentada por la presidenta Sheinbaum, que ya ha generado mucha confrontación hasta en sus propios aliados. Bueno, y no solamente de los partidos aliados, esos partidillos satélites, sino dentro del propio Morena, no todos los grupos están de acuerdo con ello. Araceli, ¿cómo estás? Pues contenta de compartir este tema con ustedes y como bien lo dices, sí, ya empiezan a salir voces, incluso del propio partido de Morena, que pues están en discordancia con algunos de los puntos de estos famosos 10 puntos del decálogo que presentó la presidenta y que es lo que tenemos hasta ahorita, porque pues hasta el momento solamente se conocen esos titulares de esos 10 puntos, pero ahí está lo delicado, porque siempre el meollo del asunto ha venido en las letras chiquitas y en cómo está el texto precisamente de esta propuesta, de esta iniciativa. Víctor, uno de los temas o de los puntos que se agregaron en esta reforma tiene que ver con los plurinominales. Mucho se peleó que se redujeran, que 500 diputados eran muchísimos. Al final de cuentas esto no se va a modificar, solamente está planteando una jugada distinta para elegir a estos representantes. Sí, digo, solo con el apoyo de Morena llega esta iniciativa. Al parecer, para esas alturas del partido, ya ni siquiera con el apoyo de Morena, creo que también al interior, como bien Ujú. lo dice Araceli, hay algunas voces discordantes. Por lo pronto, el PT en la semana o el fin de semana ha marcado su postura, el Partido Verde ha marcado su postura. Al PT habla en un comunicado de que no quiere ir a la regresión democrática en este país con un tema él hablaba desde 1979 y él decía las luchas de la izquierda para tratar de cambiar el tema del tema electoral en este país. Se habla de que ya estos famosos diputados plurinominales que tienen que ver con la lista de los partidos políticos hoy cambiará y se estará nombrando, creo que a los segundos lugares o a los perdedores que queden en segundo lugar. También se habla de algunas diputaciones de algunos mm, paisanos que están en el extranjero, creo que hablan de 9 Ujú. diputaciones y, pues, hay que esperar. Yo no sé si esta reforma entre al Congreso muerta, creo que esta reforma le faltó cabildeo, le faltó platicarlo con los partidos. A veces me pareciera ser que es como que había que cumplirle un capricho al gobierno anterior. Lo Sí, que sí, no, no. lo que dice es que nadie llegue sin haber sido votado, ¿no? Que incluso en el caso de con eliminar, pues, ya las famosas listas que vienen desde los partidos, sino que en realidad todos aquellos que lleguen al Congreso hayan salido a la calle a solicitar el voto. Ese es uno de los puntos, pero, eh, no es lo único, Araceli, y la verdad es que sí pinta muy difícil lo que se va a estar discutiendo ahora que llega esta reforma y el lograr cabildearla, ¿no? Mira, a mí me parece que ya desde el planteamiento viene torcido este asunto, ¿por qué? Porque históricamente las iniciativas de reforma electoral las han propuesto la oposición. Desde ahí te dice algo no está como del todo Ujú. normal, está raro porque la está proponiendo el ejecutivo. Claro, el ejecutivo lo dice que es, bajo, la solicitud o bajo este amparo de es una propuesta de campaña y el pueblo pide una reforma, ¿no? Ese es el argumento del ejecutivo de por qué sale desde acá, es porque el pueblo está pidiendo una reforma electoral. Ahora, lo que yo no sé es si de verdad están escuchando qué es lo que quiere el pueblo con la reforma, porque lo que se había observado por todos los ciudadanos es la sobrerepresentación que hay hoy en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores
Y eso es justamente el tema que no va a cambiar. O sea, uno de los temas más delicados que el pueblo quisiera cambiar en una reforma electoral son dos cosas: la sobrerepresentación y que el dinero ilícito no entre a las campañas políticas. Yo creo que son los dos puntos elementales que como ciudadano yo pediría se pusiera sobre la mesa de discusión una reforma electoral, y justamente son los dos puntos que no vienen en estos 10 que presenta la presidenta. Ella dijo: los voy a sorprender. Yo quisiera que de verdad nos sorprendiera y que estos puntos finalmente se tocaran en la reforma electoral. Que es además una de las exigencias o, ¿cómo se pudiera decir? Uno de los acuerdos a los que pudieran llegar los partidos de oposición, en el caso del PAN, por ejemplo, de que si se elimina no solamente, una candidatura, sino todo un partido que se haya demostrado que fue financiado con dinero del crimen, pues se le borre, y eso es algo que no se ha contemplado, ¿no? No viene en el No punto. viene. Digo, 7 de cada 10 mexicanos ven como innecesaria la reforma electoral. Quiere decir que no es el tema prioritario para 7 de cada 10 mexicanos. Habrá otros temas más importantes La que inseguridad, tenemos ¿no? que preocupar. Y el proyecto plantea que sigan las 200 diputaciones plurinominales, que haya 92 diputaciones electas de esta manera, entre los segundos mejores perdedores, y 8 de diputaciones de mexicanos que viven en el extranjero. Bajar de 129, creo, a 90, a 96 el número del Senado. Y creo que a lo largo de la historia y lo que le queda en el subconsciente a los mexicanos es que vemos estos congresos gigantes que se mueven lentos, lentos, lentos. Si tú eres electo diputado federal por un distrito de Ciudad Juárez y traes todas las ganas de ir a proponer algo para tu distrito, algo para tu estado, tienes que enlistarte en tu grupo parlamentario, suponiendo que tu grupo parlamentario, si son 500, tenga 120 legisladores, y si es el tema prioritario para el dirigente del partido o si es un tema prioritario para el dirigente de la fracción parlamentaria, te enlistará y quién sabe cuándo subas. Hemos visto, al menos en Ciudad Juárez, a muchos diputados que tienen una o dos participaciones. Yo sí creo que los congresos deben ser mucho más dinámicos. Creo que debemos de buscar ejemplos de Europa, ejemplos de potencias, de democracias muy modernas, donde las cosas funcionan de manera distinta. Aquí lo que la gente le queda en ese subconsciente es que pagamos mucho y se hace muy poco. Pero fíjate que ahí hay también mucha información mal, enfocada. Es decir, sí se habla de que en México son de los países más costosos, para la democracia, ¿no? Pero también no se informa o no se dice que uno de los aparatos que cuesta, pues, es el instituto, electoral. Pero que, a diferencia de otros países, este instituto lleva a cabo muchas otras funciones, no solamente en la fecha de la elección. Y evidentemente esto es un costo adicional a las elecciones y por tanto, entonces, a la democracia. Entonces, si se desglosara exactamente, lo que cuesta una elección, sin agregar lo que te cuesta el aparato o este instituto y también las juntas distritales, pues, te sale a lo que le sale en la mayoría de los países, y es un dinero que yo creo que de los pocos bien pagados en este país, porque, pues, queremos unas elecciones libres, soberanas, unas elecciones en donde el pueblo finalmente tenga la certidumbre de cómo llegaron tus, mandatarios al poder. Pero esa es una de ellas. Otra es que, pues sí, mandaron ahora una iniciativa que se había dicho que era sin pluris, pero, pues, no les quedó de otra. Evidentemente, si Morena hubiera podido, la manda con el texto en donde dice que se eliminen las pluris. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que ganando los distritos que ganaron en las elecciones pasadas, suponiendo que así se mantuvieran sin cambio alguno, pues tendrían la mayoría y ya no esa mayoría que requieren con sus aliados, sino una mayoría absoluta, sin estar negociando con el Partido Verde, con el PT. Es clarísimo que esa nunca iba a prosperar porque el PT tiene hoy, yo creo que más diputados que el propio PAN sin haber ganado ningún distrito. Entonces, díganme ustedes, era una crónica anunciada, jamás iba el partido del PT o el Partido Verde, que le pasa lo mismo, el aceptar una reforma en donde los hubieran extinguido del planeta. Crónica de una, como bien lo dices, de una reforma anunciada al fracaso. Seguida.
a veces tenemos que ponernos un poco más en el lado del ciudadano. Yo creo que los partidos políticos y la misma presidenta deben de pensar qué están pensando los mexicanos. Los mexicanos están pensando y ven a los congresos, o sea, el mexicano está lleno de desconfianza, no cree en su diputado, no cree en su senador. O sea, el mexicano está viendo estos shows de Noroña, de Alito, estos golpes, y luego después los ve Anaya. medio pactando de Anaya, ve sentado al expresidente López Obrador negociando algunas cosas con Alito Moreno. Entonces, esa es una desconfianza de la gente. Y luego, por otro lado, ve esta vida llena de lujos que se dan los diputados y los senadores, y la gente dice, oye, pues, ¿qué está pasando? Primero, no hacen nada. Segundo, es puro show, porque al final son amigos y se abrazan y no hay una discusión. Tercero, veo el dinero de los mexicanos en viajes, en carros, en guaruras, en secretarios, y por último, ve que el país sigue estancado en temas de salud, en temas de educación, en temas de seguridad. O sea, lo que los mexicanos quieren es que estos congresos, o sea, tengan velocidad y empiecen a hacer cosas tangibles para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Y es que ellos hablan también de una reducción del 25% en todo el gasto electoral, que ya lo mencionabas, que salgan más baratas las elecciones, que se desaparezcan incluso estas juntas distritales y entonces, pues sí, vas a cortar todo ese dinero, pero ¿qué tipo de elecciones vamos a tener cuando ya no vas a tener el suficiente personal distribuido para vigilar unas elecciones correctas? Cuando eliminas hasta el PREP, ¿no? Ahí le va a pegar. Ese es el cuestionamiento. Y ahora, si el principal reclamo siempre ha sido el combate a la corrupción, porque ahí sabemos que hay una gran cantidad de dinero que se pierde, que si se lograra, se combatiera, pues cuánto no pudiéramos hacer. Por ejemplo, ahora que se desaparecieron casi 500,000 millones, que es el impacto por el huachicol fiscal, pues cuántas elecciones no pudiéramos solventar con todo ese dinero y por cuántos años, ¿no? Pero ahí es donde no se le está pegando, y en cambio acá en estos pocos organismos autónomos que tenemos, pues ya, viene la mano totalmente metida. Ahí están las incongruencias de estos planteamientos. Por un lado, quieren que se regule el espoteo y la inteligencia artificial dentro de las campañas. ¿Quién las monitorea? ¿Quiénes son los encargados precisamente? No han podido regular la televisión y los medios tradicionales. ¿Realmente se podrá ir más allá de las plataformas y la inteligencia artificial si reduces el presupuesto a quienes están encargados del monitoreo, de la supervisión, de que se cumplan los tiempos en pantalla, en los medios tradicionales? Pues evidentemente no hay manera, es inviable por donde lo veas, que con menos recursos a estas instituciones que además han trabajado muchísimo por hacer, que sus funcionarios sean de carrera, de que no se contraten nada más para unas elecciones como se pretende, me imagino, al cortar el presupuesto, sino que efectivamente sea gente capacitada para poderle dar certidumbre a todo un proceso electoral. Entonces, por un lado, reduce y claro, pues, ¿quién te está pidiendo reducir el presupuesto? ¿Quién ya se financia del presupuesto público, no? Entonces, los demás partidos, pues, son los que les tendrán el recorte con las prerrogativas, pero pues finalmente el partido en el poder tiene otros medios de financiamiento para sus elecciones y eso es sabido. Entonces, también están hablando de acortar los medios para las campañas, que porque a la gente no le interesa, la gente se fastidia. Pues claro, si ellos tienen un programa de televisión que se llama La Mañanera todos los días, llevando a cabo todo Su su propaganda. propaganda, pues, ¿para qué van a querer más medios de televisión, no? Entonces, sí es una situación que a todas luces se ve que no va a salir como han salido históricamente por unanimidad este tipo de reformas. Hoy no se ve así, hoy les valdrá bastante caro el negociar con estos partidos, y ya les salió desde el momento en que recularon hacia dejar las plurinominales, pues, no va a haber como que una unanimidad ahí o alguna votación generalizada para esta reforma. Dentro de las cosas que señala esta reforma, o los 10 puntos más importantes de lo que expondrá la presidenta Sheinbaum, ya será necesario conocerla bien a detalle qué más se agrega, pero por lo pronto está la prohibición de aportaciones en efectivo a campañas, facilitar el voto en el extranjero, reducir los tiempos que decíamos ahorita en los medios, la regulación de uso de inteligencia artificial, el inicio inmediato de cómputos distritales al finalizar la jornada electoral, impulsar la democracia participativa,
no al nepotismo, ahí es donde les ha pegado más todavía, o ha generado toda esta controversia, y la no reelección. Al menos no consecutiva. Sí, exacto. Así es. Yo lo que creo es que los mexicanos debemos de tener memoria, creo que nos ha costado mucho, mucho, mucho nos costó el tema de transitar a esta democracia que hoy tenemos. Nos costó mucho ciudadanizar los árbitros del partido en el tema electoral, por mucho. Yo creo que las últimas elecciones de los últimos años no hay, cómo poder acusar, porque digo, aquí lo vemos como los ciudadanos que salen insaculados son los que llevan a cabo las mesas directivas. Entonces, pues este transitar de muchos años, de muchas luchas, como bien lo decía el PT y algunos otros partidos en los setentas, ayudaron a que este nuevo sistema electoral en México diera resultados. A veces creo que por un tema de un partido, de querer mantener su hegemonía, de querer controlar los órganos, electorales, a veces lo veo más como un capricho. Yo creo que esta clase de reformas, lo primero que tienen que llevar cuando van a entrar ya al debate al Congreso y ser votadas, pues llevar, legitimidad de ciudadanos que tienen que ver con la democracia, legitimidad de los partidos políticos, una legitimidad de todos para tratar de que este instrumento le sirva al PAN, le sirva al PRI, le sirva al PT, le sirva al Verde, le sirva a Morena y le sirva a los ciudadanos para tratar de generar certeza. Pareciera ser que en el tema del Congreso, de la política, damos 10 pasos para enfrente y 20 para atrás en el tema de lo que la gente está creyendo y de la percepción que tiene de sus políticos. Bueno, pues ahí está este tema sobre la mesa, la famosa reforma político-electoral, y, también estamos atentos a lo que se va a exponer por parte de estos partidos opositores, no solamente hablando del Partido de Acción Nacional, del PRI, sino de estos otros 2, ¿no? Que están en total desacuerdo con lo que se ha presentado hasta el momento. Y, con esa amenaza que hay de parte de la presidenta de que quienes no voten, pues, van a ser exhibidos, ¿no? La gente va a conocer quiénes la votaron y quiénes no. Mira, es triste cómo se manipula a veces, la narrativa, porque finalmente el pueblo ni conoce cómo va a venir la reforma, ni nos interesa, y cuando nos interesa ni le entendemos, porque cada vez sacan, temas más rebuscados. Yo nomás me quiero imaginar, en ese supuesto que se avalara la reforma, cómo vendrían los nombres, o sea, qué tan viable es finalmente que se pongan en una boleta electoral más de 100 nombres de diputados plurinominales para que la gente los vote. Bueno, yo no sé, ya han dado críticas ahí, y memes de que va a ser una sábana y no una boleta electoral. Entonces, yo no sé qué tan viable sea, eso lo tendrán que dirimir ahí las bancadas, que por cierto, a puerta cerrada, porque esas discusiones ya no las escuchamos como ciudadanos, ya no tenemos acceso a ellas, pero mucho se deja ver, pues ya el presidente del PT dijo, ¿para qué una reforma si ya tenemos todo? O sea, ya tenemos la Cámara de Senadores, ya tenemos la del Congreso, ya tenemos hasta el Poder Judicial como para que, y luego ves un Monreal que dice, pues como venga, estamos obligados a votarla, y ya aclaró, ¿verdad? En los medios de comunicación que es porque ellos firmaron como grupo parlamentario un acuerdo con la presidenta de apoyarla siempre con sus iniciativas. Entonces, yo como el caballito, ¿no? O sea, como venga y levanto mi manita. Pero es triste el nivel de debate que tenemos, y que no se esté, pues, viendo precisamente el llegar a un país más democrático, que es a donde cualquier reforma debería de procurar, y no a la construcción precisamente de un partido hegemónico. Y yo creo que, la pregunta sería si es urgente o en este momento necesitamos una reforma electoral. Creo que es una solución a un problema que no existe. Creo que el país, debería de tener como inciso A o como uno problemáticas distintas y no estar enfocados como número uno, como una problemática en la reforma electoral. Eh, estoy totalmente seguro que es un capricho, que el gobierno actual deberá de mal cumplir al gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador. Y si están tan afanosos de hacer una reforma electoral, yo creo que deberían de haber hecho o esperarnos un tiempo para hacer una reforma electoral integral, que podemos
tener copias de otros países mucho más avanzados en el tema democrático, como son las segundas vueltas al interior de los partidos, como son las segundas vueltas hacia afuera, donde tú construyes esa legitimidad, donde son Las votaciones primarias aquí con nuestro país vecino, ¿no? De dónde salen verdaderamente los candidatos. donde debemos estar viendo cómo ponemos freno a estos dineros mal habidos que entran en las campañas políticas, donde quisimos reformar el tema de los medios de comunicación, ya nos pagándoles de manera directa por medio de contratos, pero sabemos que muchos candidatos por medio de otras argucias con los medios de comunicación entran. Entonces, habrá que hacer un análisis muy profesional. Yo estoy convencido de que no es un tema prioritario para el país el tema de la reforma electoral, pero si fuera un tema que deberíamos de analizar los mexicanos, yo creo que podemos enriquecerla y hacer una reforma electoral integral que trate de que este camino a la democracia y a la legitimidad de nuestros gobiernos sea distinto. Yo ahí sí difiero un poquito contigo porque sí creo que es de prioridad y tan es de prioridad que ahí está la reforma energética, que ahí está la reforma judicial, que ahí está todas las reformas que nos han dado mayoriteo ha sido porque no se ha tomado en cuenta el abuso en la representación en un Congreso del Senado, en no hay sobrepesos. Entonces, tan creo que es prioridad. Aquí lo triste es que no está tocado el tema prioritario en la reforma que se está planteando. Ahí sí estoy completamente de acuerdo, pero que debe cambiar el planteamiento actual de cómo está conformado el poder en nuestro país actualmente. Debería de cambiar. Ahora, mientras no se discuta el tema de cómo se suman los votos, si con coalición o sin coalición, ahí es donde pues está la trampa, ¿no? Porque si no se puede tener una sobrerepresentación por un 8%, pero cuando te sumas con 3 partidos, 8 por 3, 24, pues entonces, ¿dónde queda verdaderamente la línea escrita en nuestra Constitución? O sea, yo sí creo que es prioridad, pero hablar sobre de estos temas, sobre el dinero ilícito metido en las campañas y sobre todo candados de revisión y de regulación de todo el presupuesto público. Es que incluso hasta si se aplicara realmente la Constitución actualmente, de cómo está conformado el Congreso, algo se pudiera hacer para quitarle toda ese sobrerepresentación que tiene, pero ahí no se le mueve, no, y no se va a hacer. Y eso es lo más preocupante de todos. Es prioridad para el gobierno esta reforma, sin duda, pero con el único propósito de solamente fortalecer, Perpetuarse. perpetuarse en el poder y poner ellos candados precisamente para que no haya algo que en algún momento los pueda tumbar, ¿no? Pero sí se está planteando desde un punto de vista de yo voy a ser gobierno en turno por décadas, o sea, porque si se les han estado preguntando, y me llamó mucho la atención que se le preguntara a Monreal si fuera su oposición la votarías tal cual, y dijo: "Claro, claro, es que está muy bien hecha, muy bien estructurada, muy bien planteada", y yo nomás, pues sí, te queda la pregunta ahí, si esta reforma se hubiera planteado cuando Andrés Manuel Ujú. luchaba por los espacios, por el tener un lugar, de las minorías en los congresos, pues, ¿qué hubieran respondido, no? Pues lamentablemente es un cambio que ya está, es inevitable que se vaya a dar. Ahora sí que será también responsabilidad de alguna forma, no solamente de toda la ciudadanía, sino de los propios partidos ahorita, el poder hacer algo, ¿no? Poder todavía intentar algo, porque al final de cuentas hay oposición, ¿no? Está dormida, está rara, pero hay oposición. Tienen que Rara. despertar. A ver, defíneme esta rara. No, lo que yo digo y lo que sucede en este país, digo, la memoria de los mexicanos ahí está. Lo que va a suceder que en estos momentos, Morena buscará, profundizar el diálogo primero con sus aliados, que es el Verde y el PT, y posteriormente buscar al PRI, a MC y a el PAN, una vez que se hagan los medios cuartos de guerra. Lo que sucede en los congresos es que antes de que se presente una reforma o una iniciativa de esta magnitud, corren los líderes parlamentarios de oficinas, de una oficina a otro, para tratar de que salga lo más consensado posible antes que sea presentada. Y esto creo que redoblará el esfuerzo de Ricardo Monreal porque viene de la presidenta y habrá que quedar bien con ella. Entonces, yo estoy seguro que en estos momentos el cabildeo y las negociaciones están a todo lo que da en el Congreso. Para no ser Araceli.
Pues a mí sí me gustaría, vuelvo a esa frase de me gustaría que nos sorprendieran y que verdaderamente pudieran discutir una reforma en la que fuera el ciudadano el beneficiado, en el que no se estuviera luchando por mantener el negocio de un partido, porque eso han sido sobre todo aquellos partidos que tuvieron la oportunidad de un espacio en el curul gracias a ciertas pues, negociaciones, no precisamente por haber sido votados, y que hoy solo lo aprovechen para mantenerse cobrando prerrogativas, es ojalá, pues, sí optimista de que hubiera un nivel de debate diferente, o más bien soñador, quiero decirlo así, pero yo me quedo con esa frase de un filósofo que ahorita no me acuerdo quién fue el que la dijo, pero quien acepta la ignorancia y la estupidez está condenado a que la gobierne. Entonces, es fuerte, es dura, pero lamentablemente es nuestra historia. Por lo pronto, estos dos partidos rebeldes del oficialismo, pues le van a aplicar lo que a muchos, ¿no? Les van a dar el atole con el dedo en la negociación. Ya el PT, un poquito de ese atolito son 900 millones de pesos que ya aseguró. Y es así como los van a convencer. Ya cuando esté aplicada, pues ya la van a tener que soportar. Ahí. Usted tiene la mejor opinión, déjela ahí en los comentarios. Vamos a estar muy atentos. Y los esperamos en la próxima a la yugular. No se olviden de suscribirse ahí en Net Multiforos para que estén atentos de nuestra programación. Muchas gracias. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.